A continuación, mi anfitrión me tomó de la mano y me llevó a una de las dos ventanas que se abrían a un lado de la larga maloliente estancia, y el contacto de sus dedos me transfirió un frío que me recorrió todo el cuerpo. Su carne, aunque seca y firme, tenía la calidad del hielo y estuve a punto de zafarme de su presa. Pero nuevamente pensé en el vacío y el horror de la realidad y me dispuse intrépidamente a seguirle donde quisiera llevarme. Una vez en la ventana, el hombre descorrió las cortinas de seda amarilla y me indicó que mirase hacia la oscuridad exterior. Durante un instante no vi nada, aparte de una infinidad de lucecillas vacilantes allá lejos, muy lejos. Luego, como en respuesta a un movimiento insidioso de la mano de mi anfitrión, un relámpago jugó por encima del paisaje y descubrí que me asomaba a un mar de vigoroso follaje, de follaje no contaminado, y no a un mar de tejados, como habría esperado cualquier mente normal. A mi derecha, el Hudson brillaba perversamente per- perversamente, y más allá frente a mí observé el centello nocivo de una inmensa marisma constelada de nerviosas luciérnagas. Se apagó el relámpago y una sonrisa maligna iluminó el cerúleo rostro del viejo nigromante. Eso fue antes de mis tiempos, antes de los tiempos del nuevo propietario, pero intentemos otra vez. Sentí que me abandonaban las fuerzas, más aún que ante la odiosa modernidad de aquella ciudad maldita. Dios mío, murmuré, puede hacer eso con cualquier época, y al verle a sentir y descubrir los negros tacones de los que en otro tiempo fueron dientes amarillos, me agarré a las cortinas para evitar caerme. Él me sujetó con su garra fría y terrible y repitió un gesto insidioso. Nuevamente surgió un relámpago, pero esta vez iluminó un paisaje no del todo extraño. Era Greenwich, el Greenwich de otros tiempos, con algún que otro tejado o fila de fachadas aquí y allá, tal como lo vemos hoy, aunque con verdeantes callejas y prados y herbosas zonas comunales. Las marismas continuaban relumbrando más allá, pero a lo lejos vi los campaneros de lo que entonces era todo Nueva York, con las iglesias de la Trinidad, San Pablo y la llamada Brick Church dominando a sus hermanas, y una débil neblina de humo de la leña extendiéndose por encima de todo. Aspiré profundamente, aunque no tanto por la visión misma como por las posibilidades que evocó mi imaginación aterrada. ¿Se atrevería a retirarse más? Dije con temor, y creo que él compartió ese temor durante un segundo, pero recuperó su sonrisa malévola. ¿De retirarme más? Lo que yo he visto le dejaría a usted petrificado, tanto hacia atrás, muy atrás, como hacia adelante, muy adelante. Mire, estúpido miedoso. Y al tiempo que gruñía esa frase para sí, hizo un nuevo gesto, provocando en el ciclo un relámpago más cegador que los dos anteriores. En espacio de 3 segundos enteros pude ver una visión pandemónica, y en esos segundos vislumbré un paisaje que en adelante atormentaba siempre mis sueños. Vi los cielos infestados de extraños seres voladores, y por debajo de ellos una ciudad negra e infernal, de gigantescas terrazas de piedra, limpias pirámides que se elevaban salvajemente hasta la luna, e innumerables ventanas iluminadas con luces demoníacas, e hirviendo de forma nauseabunda en áreas galéricas. Vi a las gentes amarillas y de ojos rasgados que poblaban esa ciudad, vestidas horriblemente de rojo y naranja, y bailando descabelladamente al son febril de unos timbales, al son del estrépito obsceno de los crotales, y el gemido maníaco de unos cuernos apagados, cuyo insensante gemido zumbía y bajaba ondulante como las olas de un océano impío de betún. Vi este espectáculo, digo, y oí con los oídos de la mente blasfema pandemonium de cacofonía que lo acompañaba. Era la estridente materialización de todo el horror de la ciudad cadáver. Había estremecido siempre en mi alma, y olvidado el consejo de que me mantuviera callado. Grité, hasta que mis nervios se derribaron y los muros temblaron a mi alrededor. Luego, cuando el relámpago se apagó, vi que mi anfitrión temblaba también. Una expresión de estupefacto horror medio borraba la acerada contracción de furia que mis gritos habían provocado en él. Se tambaleó, se agarró a las cortinas como había hecho yo antes, y agitó la cabeza salvajemente como un animal atrapado. Bien sabe Dios que tenía motivos, porque al apagarse el eco de mis gritos se oyó un rumor tan infernalmente sugerente que solo la adormecida emoción me mantuvo consciente, y diseñó de mis sentidos era el crujido incesante
y solapado de la escalera que había al otro lado de la puerta, como si supiese por ella una horda de pies descalzos o calzados con mocasines. Finalmente se oyeron las firmes y cautelosas sacudidas del picaporte de latón, que centelló a la débil luz de las velas. El anciano arañó escupió hacia mí en el aire mohoso y me ladró con cosas al tiempo que temblaba agarrando la cortina amarilla. La luna llena, maldito perro escandaloso, tú lo has llamado y viene por mí, pies con el pies con mocasines de los muertos, que Dios os confunda, demonio de piel roja. Yo no envenené vuestro ron. ¿Acaso no he conservado a salvo vuestra magia ruin? Bebisteis hasta poneros enfermos y ahora queréis echarle la culpa al propietario. Fuera, soltad el picaporte, aquí no tenéis nada que buscar. En aquel instante 3 golpes espaciados y muy deliberantes sacudieron los entrepaños de la puerta. Y un blanco empumarajo afloró a la boca del mango frenético. Su pavor, convirtiéndose en férrea desesperación, dio lugar a que renaciera su furia contra mí. Dio un paso tambaleante hacia la mesa en cuyo extremo se me apoyaba yo. Se puso tirante la cortina que sujetaba su mano derecha, mientras que con la izquierda arañaba en el aire hacia mí, pero al final se desprendió de la alta barra que la sujetaba, dejando atrás en la habitación un torrente de resplandor de la luna llena que el cielo, cada vez más claro, había presagiado. Aquellos rayos verdosos hicieron palidecer las velas, y un nuevo espectro de descomposición se extendió por la hermosa habitación, con el artesonado carcomido, el suelo combado, la chimenea ruidosa, los muebles desvencijados y las colgaduras harapientas, y alzando al anciano también, acaso por la misma razón, o debido a sus miedos y vehemencia, y le vi encogerse y ennegrecerse mientras se balanceaba y trataba de despedazarme con sus garras de buitre. Solo sus ojos permanecían incolumes y miraban con una soltona dilatada incandescente que iba en aumento al tiempo que su rostro se carbonizaba y consumía. Se repitieron los golpes con más insistencia, y esta vez sonaron a metal. La negra entidad que tenía también había quedado reducida a una cabeza con ojos que trataba imponente de arrastrarse por el suelo ondulado en dirección a mí, y lanzaba de cuando en cuando pequeños escupitajos de malicia inmortal. Ahora redoblaron los rápidos y arrolladores golpes contra los blandengues entrepaños, los astillaron, y vi en el centello de un tomahawk al éder de madera destrozada. No me moví porque no me sentí capaz, pero observé aturdirse mientras la puerta caía destrozada en medio del flujo de una sustancia negra salpicada de ojos relucientes y malévolos. Se derramó como una espesa marea de aceite, reventó un tabique carcomido, volcó una silla de extensa y finalmente se desparramó por debajo de la mesa y por todo el suelo de la habitación, como si buscando la ennegrecida cabeza cuyos ojos seguían mirándome. Se cerró en torno a ella y la engulló totalmente. Un momento después empezó a retroceder, llevándose a su invisible presa sin tocarme a mí. Se trasladó hacia la puerta y se retiró hacia la escalera, cuyos peldaños crujieron como antes, aunque en orden inverso. Luego finalmente se dio al suelo y me arrojé sin aliento en la oscura cámara de abajo, atestada de telarañas, medio desvanecida de terror. La luna verde, brillando a través de las rotas ventanas, me mostró la puerta del salón medio abierta, y mientras me levantaba del suelo, sembrado de cascotes, me liberaba del techo cálido, vi pasar el torrente espantoso de negrura y centellante de ojos siniestros y relucientes. Buscaba la puerta del sótano y, al encontrarla, desapareció por ella. Ahora percibí que el suelo de esa otra habitación inferior estaba cediendo, igual que el de la habitación superior. A continuación sonó un estallido arriba que fue seguido por por la caída de algo que vi pasar por la ventana de poniente y que debía de estar en la cúpula. Despejado de los escombros, crucé el piso y corrí hacia la puerta. El comprador, que no podía abrirla, agarré una silla, rompí la ventana y salté frenéticamente por ella al césped descuidado, donde la luz de la luna danzaba sobre la maleza y la hierba crecida. La tipia era alta
y todas las entradas estaban cerradas con llave, pero ayudándome con un montón de cajones que había en un rincón, logré trepar a lo alto y sujetarme a una gran urna de piedra que allí había. En mi agotamiento no había a mi alrededor más que extrañas paredes y ventanas y viejas techumbres holandesas. No descubrí en ninguna parte de la empinada calle por la que había surgido al llegar, y lo poco que alcancé distinguir quedó inmerso rápidamente en la niebla que subía del río, a pesar del resplandor de la luna. De repente la urna a la que me había sujetado empezó a temblar como si compartiese mi vértigo mortal, y un instante después se soltó mi cuerpo, precipitándose no sé a qué destino. El hombre que me encontró dijo que debí de arrastrarme durante el largo trecho a pesar de mis huesos rotos, ya que había dejado un rastro de sangre hasta donde él se había atrevido a mirar. La lluvia que comenzaba a caer borró muy pronto esta relación con el escenario de mi tormento, y los informes solo pudieron determinar que salí de algún lugar desconocido, llegando hasta la entrada de un patio pequeño y oscuro frente a Perry Street. Jamás he intentado volver a esos laberintos tenebrosos, ni se lo recomendaría a ningún hombre en su sano juicio. No tengo idea de qué ser era aquel, pero repito que la ciudad está muerta y llena de horrores insospechados. No sé dónde habrá ido. Yo he vuelto a casa, a las callejuelas puras de Nueva Inglaterra, para las que circula la nueva brisa marina marina al atardecer. El descendiente. A consignar sobre lo que el doctor me dice en mi lecho de muerte, mi más espantoso temor es que el hombre esté equivocado. Supongo que me enterrarán la semana que viene, pero en Londres hay un hombre que grita cuando tocan las campanas de la iglesia. Vive solo con su gato listando en su gato listado en Gray's Inn, y la gente le considera un loco inofensivo. Su habitación está llena de libros, impulsos y puriles, y hora tras hora trata de abstraerse en sus débiles páginas. Todo lo que quiere en esta vida es no pensar. Por alguna razón, el pensar le resulta aterrador, y huye como de la peste de cuanto pueda estimular la imaginación. Es muy flaco y gris, está lleno de arrugas, pero hay quien afirma que no es tan viejo como no es viejo corno aparenta, no es viejo como aparenta. El miedo ha hundido en sus garras espantosas, y el menor ruido le hace sobresaltarse con los ojos muy abiertos y la frente perlada de sudor. Los amigos y compañeros le esquivan porque no quieren contestar a sus preguntas. Los que lo conocen en otro tiempo como erudito y rector dicen que da lástima verle ahora. Ha dejado de frecuentarles hace años, y nadie sabe con seguridad si han abandonado el país o meramente ha desaparecido en algún callejón oscuro. Hace ya una década que se instaló en Grace Inn y no ha querido decir de dónde había venido, hasta la noche en que el joven Williams compró el Necronomicon. Williams era un soñador y solo tenía 23 años, y cuando se mudó a la casa antigua advirtió en el nombre arrugado y gris de la habitación vecina algo extraño. Un soplo de viento cósmico le obliga a aceptar su amistad cuando los viejos amigos no se atrevieron en ponerle la suya, y se maravilló ante el espanto que dominaba aquel hombre lúgubre y demacrado, que observaba y escuchaba, por que nadie podía dudar que anduviera siempre vigilando y escuchando. Vigilaba y escuchaba con la mente más que con la vista y el oído, y pugnaba cada instante por hora alguna cosa en su incesante lectura de alegres e inspiradas novelas, y cuando las campanas de la iglesia empezaban a tañer, se tapaba los oídos y gritaba, y el gato gato gris que vivía con él maullaba al unísono hasta que se apegaba reverando el último tañido. Pero por mucho que Williams lo intentaba, no conseguía que su vecino le hablase de nada profundo u oculto. El anciano no vivía de acuerdo con sus aspectos y su conducta, sino que fingía una sonrisa y un tono ligero, y platicaba turbado y frenético sobre alegres trivialidades. Su voz se elevaba y se embrollaba a cada instante, hasta que acababa en un falsete aflautado e incoherente. Sus intranscendentes y observaciones delataban con claridad que sus conocimientos eran profundos
y serios, y a William no le sorprendía oírle contar que había estado en Harrow y en Oxford. Más tarde descubrió que era nada menos que Lord Northam, de cuyo antiguo castillo hereditario en la costa de Yorkshire tantas historias extrañas se contaban, pero cuando Williams quiso hacerle hablar de su castillo y de su supuesto origen romano, él negó que hubiese nada fuera de lo normal en él. Incluso dejó escapar una destemplada risita cuando salió a relucir el tema de un aparente segundo nivel de criptas excavadas en la roca viva del precipicio que mire ceñudo al mar del norte. Ahí así andaban las cosas hasta la noche que William regresó a casa con el Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hashred. Conocía la existencia de este libro desde los 16 años, en su incipiente pasión por lo insólito le impulsó a hacerle extrañas preguntas a un viejo y encorvado libre de Chandos y Street. Y siempre se había preguntado por qué los hombres palidecían cada vez que hablaban de dicho libro. El viejo librero le había contado que se sabía que hubiera sobrevivido 5 ejemplares a los cortesanos decretos de los sacerdotes y legisladores, y que todos ellos los guardaban bajo llave con temeroso cuidado los conservadores que se habían atrevido a iniciar la lectura de sus detestables y negros caracteres. Pero ahora al fin no solo había descubierto un ejemplar accesible, sino que lo había hecho suyo por un precio irresistible. Lo había encontrado en la tienda de un judío en el barrio mísero de Clark Marker, donde solía comprar cosas extrañas, y casi le pareció que el viejo y áspero levita sonreía por debajo de la maraña de su barba en el momento de su gran descubrimiento. La voluminosa La voluminosa cubierta de piel con cierre de latón era llamativamente visible y un precio absurdamente irrisorio. Una simple mirada a su título bastó para sumirle en el delirio, y algunos de los diagramas insertos en el texto redactado en un latín vago despertaron los recuerdos más tensos e inquietantes en su cerebro. Entendió que era absolutamente necesario llevarse a casa el pesado volumen y empezar a descifrarlo, y salió de la librería con tanta precipitación que el viejo judío dejó escapar una turbadora risita al verle salir. Pero una vez en su habitación descubrió que la letra ennegrecida y el estilo degradado eran excesivos para sus conocimientos lingüísticos, y fue a ver, no muy convencido, el extrañamiento atemorizado amigo para pedirle ayuda en aquel latín deformado y medieval. Encontré a Lord Norton diciéndole tonterías a su gasto listado, y al entrar el joven se atemorizó, se estremeció violentamente al ver el libro y se desmayó cuando William le leyó el título. Al recobrar el conocimiento le contó su historia, le habló de sus fantasías, de su fantástica locura con murmullos frenéticos, no fuese que su amigo tardara en quemar el libro y esparcir sus cenizas. Sin duda hubo algún error al principio, susurró Lord Norton, pero nada habría ocurrido si no hubiese ido él demasiado lejos en sus exploraciones. Era el 19º varón de una familia cuyos principios se remontaban de forma inquietante al pasado, a un pasado increíblemente lejano. Si había que hacer caso a la vaga tradición, ya que ciertas historias familiares situaban sus orígenes en los tiempos presajones, en que cierto Leneus Gaffinus Capito tribuno militar de la tercera legión augusta, entonces acantado en Lindus, la Britania romana, había sido dispuesto sumariamente de su mando por participar en determinados tríos que no guardaban relación con ninguna de las religiones conocidas. Gavinos, decía los rumores, había acudido a las cavernas del acantilado, donde se reunían gentes extrañas y hacían un signo antiguo por las noches, gentes extrañas a quienes los britanos no conocían ni miraban sino con temor, supervivientes de un gran país de occidente que se habían sumergido, dejando solo las islas.
con sus megalitos y sus círculos y santuarios, de los que el más grande era Stonehenge. No se sabía cuánto había de cierto. Naturalmente, las leyendas que atribuían a Gabinus la construcción de una fortaleza inquebrantable sobre una cueva prohibida y la fundación de un linaje de que ni pictos, ni sajones, ni daneses, ni normados fueron capaces de determinar, o en las tácitas suposición de que dicho linaje nació el valeroso compañero y lugarteniente del príncipe negro, a quien Eduardo III dio el título de barón de Northam. No se tenía certeza sobre estas cosas, no obstante, se hablaban de ellas frecuentemente, y en verdad la torre del homenaje de Northam se parecía de manera impresionante al muro de Adriano. De pequeño, Lord Northam había tenido extraños sueños cada vez que dormía en las partes más antiguas del castillo, y había adquirido el hábito de contemplar retrospectivamente a través de su memoria escenarios brumosos y pautas e impresiones ajenas por completo de sus experiencias vigiles. Se convirtió en un soñador a quien la vida resultaba frívola y poco satisfactoria, en un explorador de extrañas regiones y relaciones en otros tiempos familiares, pero que no se encontraba en ninguna de las regiones visibles de la Tierra, sometido por la impresión de que nuestro mundo tangible es solo un átomo de un tejido inmenso y siniestro, y que desconocidas potencias presionan y penetran en la esfera de lo conocido en cada punto. Northam, durante su juventud y en la primera etapa de su madurez, apure una tras otra las fuentes de la región formal y el misterio de lo oculto en ninguna parte. Sin embargo, pudo encontrar satisfacción y contento, y al comenzar a envejecer, los achaques y las limitaciones de la vida se fueron volviendo cada vez más enloquecedoras para él. Durante los años 90 se interesó por el satanismo y siempre devoró con avidez cualquier doctrina o teoría que pareciera prometerle la huida de las cerradas perspectivas de la ciencia y de las leyes tediosamente invariables de la naturaleza. Absorbía con entusiasmo libros como el relato quimérico de Ignatius Donnelly, donde la Atlántida y una docena de oscuros precursores de Charles Force le cautivaron con sus extravagancias. Recorrió lenguas para seguir la pista de de un relato sobre un pueblo furtivo de anormales prodigiosos, y una de las veces fue el asentamiento de Arabia en búsqueda de la ciudad sin nombre, de la que había oído hablar turbiamente y que ningún hombre había contemplado. Allí sintió nacer en el interior de la fe tentadora de que existía un acceso fácil a dicha ciudad, y de que si uno lo encontraba se le abrían libremente las profundidades exteriores, cuyos ecos vibraban tan oscuros, y en el fondo de su memoria puede que estuviera en el mundo visible, o tal vez estado solo en su mente y en su alma. Tal vez guardaba él dentro de su cerebro aquel vínculo misterioso que le despertaría las vidas anteriores y futuras de olvidadas dimensiones, que le unirían a los otros y a las infinitudes y eternidades que encuentran más allá de todos ellos. El horror de Red Hook. Hay sacramentos tanto del mal como del bien en torno nuestro, y vivimos y nos movemos, a mi juicio, en un mundo desconocido y en un lugar donde hay cavernas y sombras y moradores del crepúsculo. Es posible que el hombre pueda a veces retroceder en el sendero de la evolución, y creo que hay un saber terrible que no ha muerto todavía. Arthur Machen. No hace muchas semanas, en la esquina de una calle del pueblo de Pasquag, Rhode Island, un patón alto de constitución fuerte y aspecto saludable dio mucho de qué hablar a causa de su singular comportamiento. Al parecer, había bajado por la carretera de Chepachet, y, y al llegar a la parte más densa había torcido a la izquierda por la calle principal, donde había bloques de modesto establecimiento. Dan cierta impresión de núcleo urbano. Al llegar allí, y sin causa aparente, manifestó su singular comportamiento. Miró un segundo de forma extraña hacia el más alto de los edificios, y luego
Profiriendo alaridos aterradores e histéricos, inició una frenética carrera que concluyó causando tropezo y cayó en la cruce siguiente. Unas manos solícitas le recogieron y le sacudieron el polvo, descubriéndose entonces que estaba consciente, físicamente ileso y claramente repuesto de su súbito ataque de nervios. Susurró unas avergonzadas explicaciones sobre cierta tensión que había sufrido. Se encaminó con la cabeza gacha hacia la carretera de Chepatchen y aprendió el riesgo sin volver la vista atrás. Ni una sola vez encontraron extraño que le sucediera a un hombre tan corpulento, robusto y de aspecto tan normal. Un infortunio semejante, extrañeza que no disimuló al oír los comentarios de uno de los mirones, que le había reconocido como el huésped de un conocido lechero de las afueras de Chipachet. Resultó ser un detective de la policía de Nueva York llamado Thomas F. Malone, el cual se encontraba disfrutando de un largo permiso para someter a tratamiento médico tras un trabajo un trabajo extraordinariamente dificultoso en un espantoso caso local de dramáticas consecuencias. Varios edificios de ladrillo se habían derrumbado durante una redada en la que él había participado, y hubo algo en la mortandad general entre detenidos y compañeros suyos que le había aterrorizado de manera especial. A causa de ello, había adquirido un horror agudo y anómalo a todo edificio que se pareciese siquiera remotamente a los que se había derrumbado, de manera que al final los psiquiatras le prohibieron contemplar cualquier edificio de este tipo durante algún tiempo. Un médico de la policía que tenía familiar en Chepchet propuso que dicha aldea, formada por casas coloniales de madera, podía ser un lugar ideal para su convalecencia psíquica, y allí se había retirado el paciente, prometiendo no arriesgar a andar por calles con fachadas de ladrillo de las graves poblaciones hasta que se le aconsejasen debidamente el especialista de Wolfscheck, como quien le habían puesto en cuarto, y el este paseó hasta Pascuag con idea de comprar revistas. Había sido un error, y el paciente había pagado una desobediencia con un susto, algunas construcciones y una humillación. Esto era cuanto sabían los chismosos de Chepchet y de Pascuag, y eso era también lo que los doctores especialistas creían. Pero al principio Malone había contado a los especialistas mucho más, aunque dejó de contarles a nada al ver la absoluta incredulidad que expresaban sus semblantes. A partir de entonces guardó silencio y no protestó en absoluto cuando todos coincidieron en afirmar que había sido el derrumbamiento de los ruinosos edificios de ladrillo del sector de Red Hook de Brooklyn y la muerte consiguiente de muchos esforzados oficiales lo que había causado su desequilibrio nervioso. Había trabajado demasiado, dijeron, en la limpieza de aquellos nidos del desorden y de violencia. Algunos detalles fueron horrorosos y a todas luces, y la inesperada tragedia había superado la gota que colmaba el vaso. Esta era una explicación simple que todo el mundo podía entender, y como Malone no era un simple, comprendió que era preferible dejarlo así, hablar a unas gentes sin imaginación de un horror que escapaba a toda comprensión humana, de un horror que se resguardaba en casas y en edificios y en ciudades invadidas por el cáncer y la lepra, de una maldad venida de otros mundos. Habría sido inevitable que le encerrasen en una celda acolchada en vez de permitirle un descanso temporal. Y Malone era un hombre con sentido común. A pesar de sus misticismos, tenía la aguda visión del celta para las cosas preternaturales y ocultas, y el ojo vivo del lógico para lo que en apariencia era convincente, combinación que le había llevado muy lejos en los 42 años de su vida y le había colocado en extraños lugares para un hombre que se había formado en la Universidad de Dublín y había nacido en una villa georgiana próxima a Phoenix Park.
Y ahora al repasar las cosas que habla visto y sentido comprendiendo, Malone se alegró de no haber confiado en nadie, algo que era capaz de convertir en un valeroso luchador en un neurótico tembloroso. Las viejas barridas del ladrillo y las oleadas de rostros céntricos y huidizos en algo pesadillesco y prodigiosamente siniestro. No sería esta la primera vez que sus sentimientos se quedaran sin interpretación, pues acaso no era su mismo acto de sumergirse en el abismo poliglota del hampa neoyorquina, en fenómeno que escapaba en toda explicación razonable, que podía contarles a las gentes prosaicas sobre las antiguas brujerías y las grotescas maravillas discernibles para unos ojos sensibles de este caldero inmundo donde las más diversas heces de épocas malsanas mezcladas su ponzoña y perpetuaban sus obscenas terrores. Él había visto la llama verde infernal del secreto prodigio en esa confusión estrepitosa y era visa de avidez exterior y de intensa blasfemia, y había sonreído con desprecio cuando los neoyorquinos que le conocían se burlaban de sus experimentos en su labor policial. Se habían mostrado muy graciosos y cínicos, y se había reído de sus búsquedas fantásticas de misterios indescifrables, asegurándole que en estos tiempos no había en Nueva York más que bajeza y vulgaridad. Uno de ellos le hablaba apostado bastante dinero a que, pese a las numerosas cosas emocionantes que había publicado en la Dublin Review, no era capaz de escribir siquiera un relato verdaderamente atractivo sobre la vida de los bajos fondos de Nueva York. Y ahora, al recapacitar sobre ello, se daba cuenta de la ironía cósmica que había justificado las palabras proféticas al refutar secretamente su frívolo significado. El horror, como vio al fin, no podía ser objeto de relato, pues como el libro que cita la autoridad alemana de Poe es las sich nicht lesen, no consciente en ser leído.